La semana pasada estuvimos hablando acerca de la fe. Tratamos la fe de explicarla. Yo ruego a Dios que todos los que estuvimos presentes o que vieron por medio de los medios digitales la enseñanza, pues hayan entendido en su corazón que la fe se basa en lo que Dios ha prometido, en su palabra, y nos brinda las convicciones necesarias para avanzar a su servicio, a su amor, a su misericordia. Y pues hoy vamos a hablar acerca de una fe que Dios no dudó en llamar amigo de Abraham, debido a la confianza que Abraham mostró, no solo desde un principio, sino a lo largo de toda su vida, y cómo este ejemplo es el que debemos repetir para caminar por medio de la fe, por medio de la confianza en Dios. Vamos a levantar una oración y pedirle a Jesús que alumbre nuestro corazón, que alumbre nuestro entendimiento, que nos llene de gracia. Padre, aquí estamos delante de ti, Señor, sin nada bueno que ofrecerte. Simplemente estamos reunidos aquí alrededor de ti, querer escuchar tu palabra, entender, Padre eterno, cómo es que pudiste llamar a Abraham amigo. Señor, te rogamos que podamos llegar a ese punto de fe, a esa gracia en la cual podamos andar a tu lado, como lo estuvo Enoc, como lo estuvo Elías y muchos otros, Señor, que no me cansaría de poder nombrar. Pero, Señor, queremos nosotros tener nuestra propia comunión contigo. Que estos hombres y mujeres de fe sean un ejemplo, sean un medio para poder mirar que otros en otro tiempo anduvieron por el camino de la confianza en ti, sin temor, y que tú no te avergüenzas de llamarlos amigos. Padre, ayúdanos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos al libro de Génesis, por favor. Génesis, al capítulo número 11. Vamos a leer cómo es que existe un ambiente previo al llamado que Dios le da a Abraham, que nos hace entender un poquito que en verdad su decisión de dejar su tierra y su parentela no fue algo para nada sencillo. Fue todo un reto, de hecho. En el libro de Génesis, en el capítulo número 11, nos narra la genealogía de Abraham, quién fue su padre, su abuelo, etc. Vamos a centrarnos, por favor, en Génesis 11, el versículo número 29. Bueno, desde el 28, para poder entender un poquito el contexto familiar. Desde el 27. Estas son las generaciones de Taré. Taré era el padre de Abraham. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham. Abraham era el hijo mayor. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, Ur de los caldeos. Amados, es importante entender, Abraham no tenía nada de especial, nada de especial. No era parte de una extirpe especial o de gran influencia. Abraham era mesopotámico, era un ciudadano más de aquel gran imperio de Mesopotamia. En este caso vivían en la ciudad de Ur de los caldeos. Los caldeos era Mesopotamia. Entonces, Taré tiene a sus hijos en esta zona, en esta región de Mesopotamia, y su hijo creció dentro de la cultura mesopotámica. Es decir, le enseñaron a ser politeísta, le enseñaron a mezclarse con las garantías que daba el imperio mesopotámico. Tenía
en este caso, cierto grado de agrado a Abraham y bueno, su familia en general, por vivir en un ambiente así. ¿Cómo me atrevo a afirmar esto? Porque la decisión cuando van a mudarse de Taré, el padre de Abraham, de Nacor y de Harán, es que se van a una ciudad cuyo nombre llevaba el hijo menor que había muerto, Harán. Fíjense lo que dice. Y murió Harán en su tierra y murió Harán antes de que su padre Taré en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos, versículo 29. Y tomó a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai y el nombre de la mujer de Nacor Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Nacor se quedó en Ur de los Caldeos, es decir, era un ambiente muy agradable para vivir. Le habrán dicho a Nacor, su padre y su hermano mayor, oye, vámonos toda la familia juntos a aquella ciudad, a Harán, porque pues finalmente de ahí viene el nombre de su hijo menor, ¿sí? Es decir, Taré tenía una gran admiración por la ciudad, por la sociedad que había visitado seguramente con anterioridad, llamada Harán, tanto así que le pone así a su nombre, a su hijo menor. Entonces, ¿le gustaba mucho a Taré, el padre de Abraham, esta ciudad? Sí, por eso le pone a su hijo menor Harán. Aquí vemos un poquito del bosquejo de la cultura, la mentalidad materialista que tenía la familia de Abraham. ¿Sí? Tú puedes pensar en ponerle el nombre de una ciudad a tu hijo menor, pues solamente que admires mucho esa ciudad o ese estado de la República Mexicana. Es decir, normalmente no le ponemos los nombres de ciudades a nuestros hijos, tampoco en aquella época, pero tanto le gustó al padre de Abraham aquella ciudad que dijo, no, vale la pena ponerle ese nombre a mi hijo. Era una ciudad con una sociedad muy fuerte, muy estable, y ahí cuando muere su hijo, Taré toma a Abraham, a Lot y a sus esposas para irse a aquella ciudad. Nacor dijo, de aquí no me sacan, yo vivo en Ur de los Caldeos y aquí me voy a morir. Y efectivamente ahí quedó viviendo parte de la descendencia de Taré. Pero nos vamos dando cuenta que las prioridades por las cuales se muda la familia de Abraham no eran espirituales. No era una cuestión espiritual por la cual Taré y su familia toman la decisión de irse a Harán. No, eran cuestiones materiales, eran cuestiones de comodidad. Y ahí en Harán prosperan. Ahí en Harán tienen mucho auge, mucha prosperidad. Fíjense lo que nos dice la Escritura. Dice, y vinieron hasta la tierra de Harán y se quedaron allí. Versículo 32. Fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Algo bien interesante. 3 cosas le pide Dios a Abraham que abandone. 3 cosas. Su tierra, su parentela y la casa de su padre. Uy, ¿sabes qué era lo más importante en aquella época? La vida familiar. La vida familiar representaba lo más importante de las sociedades en aquella época. Por lo tanto, le estaba pidiendo el máximo precio que una persona, que un hijo podría tener para seguirlo. Deja tu tierra, Señor, pero aquí nací. Deja tu parentela, Señor, no es mi familia, son la gente que me rodea. Deja
la casa de tu padre. Por si hubiera alguna duda, era aíslate totalmente de todo este ambiente que genera tener prosperidad, vivir cómodamente en esta ciudad, hacer negocios en esta ciudad, trabajar en esta ciudad. Todo esto que te ha beneficiado, lo vas a tener que abandonar. Para Abraham era un verdadero reto lo que se le estaba pidiendo, pues ya tenía 75 años de edad. Es verdad, los hombres y las mujeres vivían bastante en aquella época. No había tanta corrupción y tanta contaminación como lo hay en nuestros días. Pero definitivamente que le ha de haber costado muchísimo trabajo entender esta petición de Dios. No solo eso, que Dios es el que me habla, porque desde pequeño me enseñaron a una gran cantidad de dioses. Y el Dios que me habla me habló a mi cabecita, solo a mí, y no lo veo. Y me está pidiendo hacer algo que nadie en sus 5 sentidos podría hacer. Deja tu tierra y tu parentela y la casa de tu padre. Y ve a la tierra que yo te mostraré. Ni siquiera le decía hacia dónde. La primera instrucción que recibe de Dios es: deja todo y sígueme. ¿A dónde? Yo te lo mostraré, tiempo futuro. No le estaba en este punto garantizando qué tierras serían suyas. Solo le dice: a la tierra que yo te mostraré. Qué difícil es confiar en una vocecita en la cabeza que me está diciendo que el cambio que debo de hacer le va a pegar a mi familia, va a afectar a la gente que me rodea, va a influir en mi sobrino, en mi padre, etc. Qué difícil es que una vocecita en la cabeza me esté pidiendo hacer algo. Hoy tenemos Biblia y podemos decir, ir por el mundo y predicar el Evangelio, y en base a esto puedo tomar la decisión de irme de misionero, por ejemplo, confiando en que Dios me manda a ir y a hacer discípulos y predicar el Evangelio. Por eso me atrevo a tomar esa decisión. Pero en ese momento, Abraham solo tenía una vocecita en su cabeza. Si alcanzamos a entender la dimensión del reto que le iba a implicar hacer lo que hizo, nosotros tenemos con qué basarnos, él no tenía nada de eso. Sin embargo, toma la decisión. Versículo número 2, le hace una promesa Dios. Te vas de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Y a cambio, yo te prometo esto, yo me comprometo a esto. ¿Sí? Si él hubiera decidido quedarse en Harán, Dios hubiera buscado a otra persona. Algún otro mesopotámico, seguramente, porque era la ciudad más grande, o el imperio más grande que existía en ese momento. Pero Abraham dijo, sí. Y entonces la promesa es: y haré de ti una nación grande. Su esposa no podía tener hijos. Las implicaciones de esta promesa, basado en que su esposa no podía tener hijos, ya tenían 75 años, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, y yo voy a hacer de ti una nación grande. Cuando no puede tener hijos, era un atrevimiento de una demencia desde el punto de vista humano para todos lados. Oye, me estás prometiendo que voy a ser una nación cuando no puede mi esposa tener hijos. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Esto es bien interesante, porque lo que Dios le está prometiendo a Abraham es que si él se atreve a seguirlo, su vida se va a convertir en una vida de influencia mayor que la que tendría en su casa, en su parentela o en su tierra.
Esto iba más allá de lo que él, desde el punto de vista humano, podría haber hecho. Lo que Dios se compromete con Abraham es que su vida trascendería. Sería mucho más nombrado que muchas personas que se hubiera quedado ahí a morir en la tierra de Harán. ¿Sí? ¿Y lo cumplió Dios? Desde luego que lo ha cumplido y lo seguirá cumpliendo hasta que Él venga. ¿Sí? Pero es importante entender que el compromiso de Dios con Abraham es de voy a hacer de ti alguien de influencia. No es nada más, ay, pues vente y te voy a poner cómodo y esta va a ser tu tierra. No, lo va a usar para que su vida sea de influencia hacia adelante. ¿Sí? Por eso dice, y haré de ti una gran nación. Amén, lo hizo. Pero además te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Son promesas más extensas que el de una nación. Trasciende en el tiempo. No está sujeto solamente a un pedazo de tierra, como lo estaría si se hubiera quedado en Harán. Su vida sería una vida de influencia hacia adelante, tanto que el día de hoy estamos predicando acerca de lo que él hizo. ¿Sí? Es decir, la vida de una persona, aunque pudiera decirse que no tendría ningún valor desde el punto de vista que no podía tener hijos, no iba a tener descendencia, etcétera, Dios lo hace que trascienda. La diferencia, amado, entre seguir a Dios y parecer o aparentar que lo sigo, es que Dios, cuando se compromete a que hagamos lo que Él nos pide, va a ser de nosotros una influencia no solamente en casa. ¿Tú crees que la decisión de irse de la tierra de Harán habría sido popular para su parentela? No era una decisión, inicialmente no era una decisión popular. No era algo que la gente, que su familia dijera, ay, sí, claro, te apoyamos, vamos con todo. El único que salió de ahí fue Lot. Pero de ahí en fuera, su parentela, sus conocidos, no se quisieron mover. ¿Sí? La decisión de Abraham no iba a ser una decisión popular, familiarmente hablando, no iba a ser bien recibida entre la familia. Volverte a Dios de todo corazón no es una decisión que agrade inicialmente a tu círculo más cercano. Por eso la Escritura nos advierte a través de nuestro Señor Jesucristo que hay que amar más a Cristo que a padre, madre, hermano, esposo, esposa, hijos, hijas y aún nuestra propia vida. Porque no va a ser popular seguir a Jesús. No es algo que a la gente le agrade. ¿Sí? Y entonces encontramos que a Abraham le es prometido un nombre que trascendería, una influencia que iría más allá de solamente una nación. Sí, le daría una nación, sí, sería padre de una nación, pero además de eso, sería padre de multitudes, no solamente de una etnia, sino de naciones completas, de toda lengua, de toda tribu, de todo pueblo y de toda nación, como vemos que aparece la imagen de Juan, la visión que tiene Juan de Apocalipsis, aparece de todo pueblo, de toda tribu, de toda nación, de toda lengua, de todo. Gracias a que a Abraham habría de ser bendición no solamente de manera regional, sino de manera global y a lo largo de los siglos. ¿Sí? Estas son las clases de promesas que Dios da a su pueblo, ¿sí? A las personas. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Lo que Dios promete brinca todo. Es general, es mundial, es global, es para todos. ¿En Él serán benditas solo algunas familias? No,
todas las familias de la tierra. ¿Serás bendición solo para su nación? No, para todo el mundo. Es decir, las promesas que Dios le hace a Abraham son para toda la humanidad, en todos los tiempos. Bendito sea Dios, porque sus promesas no se quedan cortas. Es una maravillosa noticia la que Dios le hace saber a una persona que tenía una vocecita en su cabeza que le decía: vete de tu tierra, vete de tu parentela y vete de la casa de tu padre. Ahora, esto es interesante también en otro sentido, amado. ¿Cuántas veces nos peleamos porque no queremos cambiar ciertas cosas que nos han inculcado en nuestro hogar, que nos han inculcado en nuestra casa? Cuando Dios le pide a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de tu casa, tiene que renunciar a toda su cultura mesopotámica. ¿Sí? Es un borrón y cuenta nueva. Ahora tendría que vivir una vida según Dios y no según las costumbres, hábitos, tradiciones, cultura mesopotámica. Ahí termina, ahí concluye con el llamado de Dios al que hace hacia Abraham, concluye todo lo que él pensaba que era bueno y que le había sido inculcado. ¿Sí lo alcanzamos a entender, amados? Olvídate de todo esto. Pero es que a mí me enseñaron así, me enseñaron asado, yo tengo que saber esto. Olvídate de todo. Y así sucede cuando venimos a los pies de Cristo. Cuando se habla de un nuevo nacimiento, no estamos hablando de una metáfora, no estamos hablando de una parábola. Es literalmente un nuevo comienzo donde se queda atrás todo lo que yo pensé que era bueno, todo lo que yo pensé que me generaría alegría, que me generaría tranquilidad. Todo eso se queda atrás. Es un cambio verdadero. Aquí no estamos hablando de pequeñeces. Si quieres que tu vida se convierta en una influencia para los demás y que alcance hasta donde Dios quiera que alcance, ser un ejemplo en vida, la renuncia es parte de lo que tienes que hacer, de lo que tenemos que hacer. Si no renunciamos, no vamos a poder más que ser una influencia local. ¿Te has preguntado por qué mucha gente solamente está enclaustrada en sus propias casas, en su propia familia? Y ni siquiera ahí es capaz de dar una buena influencia, de ser un buen ejemplo. Y están ahí porque no han entendido que la influencia que Dios da es hacia afuera, va más adelante de todo lo demás. ¿Sí? No es fácil dejar padre o madre, amados. Lo digo por experiencia. No es fácil decir: pa, ma, perdón, decido seguir a Cristo, aun cuando ello me implique sacrificio, aun cuando ello me implique pérdida. ¿Sí me doy a entender, amados? Abraham se atrevió a eso. Dice la Biblia, versículo 4, y se fue Abraham. Vámonos. Diría alguno: a la aventura. No, sí sufrió pérdida. Se fue. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. ¿Y saben quién dijo? ¿Quién se fue detrás de él diciendo: pues mi tío está medio loco, pero está bien convencido? Lot. No sé por qué, porque Dios no le había hablado a Lot, no le había dicho nada a Lot, pero Lot vio las condiciones y la seguridad, la fe de Abraham, a pesar de que en Aram tenían todo. Y dijo: yo te sigo, tío. Hay ocasiones en que nos puede sorprender lo que Dios hace cuando se toman decisiones. ¿Sí? Y a veces la gente que menos pensábamos
se asombra y dice, yo quiero ese mismo Dios que tú tienes, tío. Yo quiero de ese mismo Dios. ¿Por qué? Porque te está haciendo hacer esta verdadera locura. Pero estás tan seguro, tienes tanta confianza, que quiero saber qué pasa al final. Me interesa saber qué es lo que sucede. Dios es así. Dios influye. Abraham no se fue solo. Lot fue arrastrado a través de la bendición del ejemplo. ¿Porque ya se había ido Abraham? No, porque lo vio tan convencido de lo que debía hacer, de que Dios lo llamaba, que dijo, no puede ser esto normal. Es mi tío el que tiene ganado, mi tío el que tiene ovejas, mi tío el que tiene feria. Y que de momento me diga, lo dejo todo de donde está generando su riqueza para irse. Algo debe haberlo cambiado por dentro. Eso es una bendición cuando se atreve uno a tomar la decisión de ir en pos de Cristo. Versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham bien jovencito, ¿no? 75 años. No sé cuántos años tenga la persona de mayor edad entre nosotros, pero por ahí andaba, 75, ¿no? 75 años. Y se va a una tierra prometida que ni siquiera sabe si queda al norte, al sur, al este o al oeste. O sea, se arranca y ¿para dónde? Pues vamos para acá. Y se van hacia la tierra de Canaán. ¿Le había dicho Dios hacia dónde? No le había dicho Dios hacia dónde. Simplemente sale, obedece. Qué hermoso es pensar en esto. Porque además déjame decirte que Abraham se fue hacia Egipto, pues a lo mejor es para allá, ¿no? Y se fue rumbo a Egipto después de que salió. No se fue directamente a la tierra, no, se fue a Egipto. Y así comenzó a deambular, tratando de identificar cuál sería su tierra. ¿De dónde cuál es la tierra prometida, Señor? Me voy a Egipto, pues es un imperio, es una civilización ya bien organizada, pues a lo mejor es por allá, ¿no? Y se va. Continúa diciendo la Escritura, tomó pues Abraham a Sarai, a su mujer, a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Les había ido bien en esa ciudad, ¿están de acuerdo? Estaban bien prósperos. Lo tomaron y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Dijeron, pues a ver qué pasa. Y pasó Abraham por aquella ciudad, por aquella tierra, hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y entonces hay una siguiente revelación. Primero te sales y después te voy mostrando qué es lo que tienes que hacer. Ah, así trabaja Dios. Sí, primero tengo fe, actúo y luego viene la siguiente instrucción. Ah, y luego hay que tomar decisiones, luego viene la fe y hay que tomar las decisiones y luego viene la siguiente instrucción. Así actúa Dios. Dios no te dice, a ver, te vas a ir aquí, así, así, este es el plan esta es la manera en la que va a ser tu vida de aquí hasta que te mueras. No, amados, no. Hace más de una década yo pensé que estaría viviendo en Argentina todavía. Sí, no fue así. Él me pidió algo, seguí la instrucción y luego me la cambió y así ha sido, igual, ha sido de cambios según Él ha querido. Lo único que sé es que tengo que obedecer, confiadamente, eso es lo que sí sé. Lo demás ya sé que me lo irá diciendo, me lo irá mostrando, sí. Pero siempre hay que tener en cuenta que Dios no se ajusta a nuestros planes. Él lleva su propio ritmo, Él lleva sus propios planes,
Él lleva su propia sincronización y cada momento Él lo irá mostrando. ¿Sí me doy a entender, amados? Versículo 7, y apareció Jehová a Abraham. Aquí sí dice que le apareció, ya no fue la vocecita. Aquí sí ya se le apareció. ¡Ay! Cuando uno obedece, la gloria de Dios se va haciendo cada vez más notoria. No quiere decir con esto que todos vamos a ver a Dios, no. Pero sí, la gloria de Dios se va manifestando de manera mucho más evidente y mucho más clara conforme vamos obedeciendo. ¿Sí lo entendemos? Y entonces a Abraham, ahora se le aparece Jehová y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Hasta este punto le dice que Canaán será la tierra prometida. Ya se había salido, ya se había ido, pero le dice, a tu descendencia le daré esta tierra. Abraham seguirá siendo un nómada el resto de su vida. Hay ocasiones en las que no somos nosotros los herederos de esas promesas, sino los que vienen detrás. Pero el primer paso lo damos cada uno de nosotros. ¿Sí me doy a entender? Cada uno toma su decisión y los que vengan serán beneficiados de esa decisión. Y entonces le dice Dios a Abraham, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Se quejó y se enojó. Edificó, en ese momento agarró unas piedras y dijo, gracias Señor. Gracias porque me estás prometiendo descendencia, me estás prometiendo ser una gran nación y que esta tierra sería el lugar de esa descendencia. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Ahora ya sabía que él no iba a recibir esa tierra, pero sus hijos sí, su descendencia sí. Dios va revelando su propósito. Sí lo alcanzamos a ver, es decir, va paulatinamente, amado. A veces nos desesperamos y queremos, Señor, dime ya si sí o si no. Paciencia, continúa avanzando, continúa hacia adelante, paciencia. Luego se pasó de allí un monte de oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo Bet-El al occidente, Ai al oriente, y edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev, hacia el desierto. Y de ahí se siguió hacia Egipto. Cuando llega a Egipto, ya él sabe que la tierra ya está prometida, pero él no va a recibir esa tierra. Va a ser un medio para que otros la reciban. Y esto también nos enseña, amados. A veces queremos que las cosas pasen sobre nosotros y queremos verlas nosotros. Y no nos damos cuenta que solo somos un medio para que las cosas sucedan. ¿Sí? Para que las cosas acontezcan. Solo un medio de gracia. Un medio puesto de Dios para llegar a un objetivo. Amado, el principal objetivo de Dios es que llegara a Cristo para la salvación del mundo. Y Abraham fue la primera pieza en un rompecabezas. Hay que rendirle pleitesía a Abraham, o a Moisés, o a Israel, etc. No, son piezas que sirven con un propósito. No son el propósito en sí mismas. No somos el propósito. El propósito es Cristo. Él es el centro y la única fuente de toda verdad y de toda esperanza. Los demás, o lo demás que se va dando, son medios de gracia. Medios por los cuales somos acercados a ser imagen y semejanza de Cristo. Solo eso. No tenemos por qué sentirnos atraídos, como por ejemplo cuando Dios les pide a Moisés y Aarón que hagan la serpiente esta de bronce.
¿sí? Y se queda guardada, ¿y sabes quién la terminó destruyendo? El rey Josías, décadas después. ¿Por qué? Porque el pueblo confiaba más en la serpiente de bronce que en Dios. Son medios de gracia, no son el fin de nuestra fe, son medios de gracia los que Dios va revelando hacia adelante. Solo eso, amado. No te quedes clavado nunca con un medio de gracia. No, son formas en las cuales Dios nos va llamando, nos va dirigiendo. ¿De acuerdo? Llega a Egipto, en Egipto el faraón le echa el ojo allá, ¿cómo se llama? Su mujer. Comienza Abraham a tener cierto temor, ¿no? Me van a matar. Son luchas que se pueden tener. Me van a matar, mejor digo que es mi hermana, etcétera. O sea, luchas que tiene como hombre que estaba aprendiendo a poner su esperanza en el porvenir, en lo prometido. ¿Sí? Lo saca de ahí, se va nuevamente rumbo a la tierra de Canaán, y entonces comenzamos a ver a un Abraham que tiene que enfrentar distintas cosas en una tierra que será de su descendencia, pero que para él no lo es. Y tiene que pagar impuestos, ¿sí? Cuando llegaba ante a un lugar donde tenía que buscar agua, normalmente las ciudades se establecían en lugares donde hay afluentes de agua, donde hay fertilidad de campo, etcétera. Y obviamente todo su ganado tenía que llegar también a estas mismas áreas y tenía que pagar impuestos, tenía que comerciar con ellos, tenía que hacer alianzas. No le fue fácil a Abraham. A partir de Arán hacia adelante, no le fue sencilla la vida a Abraham. Andar como nómada, teniendo que negociar con los reyes de Canaán, tener que negociar por agua, tener que negociar, oye, véndeme este pedazo de campo, véndeme dónde se van a morir, dónde voy a enterrar a los míos. Todo el tiempo de su peregrinar, no había llegado a su tierra y tuvo que estar aprendiendo a negociar, a ir viviendo de acuerdo a la fe. Sabiendo, como nos dice el libro de Hebreos, que esperaba una ciudad mayor, cuyo arquitecto es Dios. ¿Sí? Pero tuvo que aprender a mantener su fe en condiciones de lucha continua, con un rey, con su sobrino, como vemos en el capítulo 13, se separan, tienen problemas, los pastores de uno y de otro, y entonces tienen que separar, y hay momentos difíciles en todo el camino del peregrinaje. Hay momentos y situaciones difíciles. ¿Había dejado Dios a Lot? No. ¿Había dejado Dios a Abraham? No. Pero tenían que tomar caminos distintos. Así Dios nos va poniendo a prueba de distintas maneras. Sí. Hay una cosa que es bien importante que debes guardar en tu corazón. Todas las cosas que pasas cuando has sido lavado por la sangre del Cordero tienen el propósito de llevarte al reino de los cielos. Tienen el propósito de dirigirte al reino de Dios. Sí. La obediencia o no a lo que Dios ha establecido nos permite ser más o menos útiles, no más o menos santos que otros, que quede claro. La santificación es de todo aquel que entra por la puerta angosta, de todo. La utilidad que Dios da a unos y a otros, esas son las variantes en esta vida, porque Él confía en que hay respuesta de algunos más que de otros. Todos van a entrar al reino de los cielos si permanecemos en la fe, pero la utilidad de nuestras vidas puede modificarse en función de nuestra entrega, de nuestra obediencia, de lo que le decimos a Dios por medio de nuestras acciones obedientes a su palabra. ¿Sí me doy a entender, amados?
Todos tenemos parejos el mismo piso. Aquí no hay más santo uno que otro, ¿eh? Todos somos justificados por la misma sangre. Todos tenemos que llegar y pasar por la misma cruz. Todos. La única diferencia es que algunos obedecen de tal manera, mucho más rápido que otros, a desafíos más grandes que otros, que le permite a Dios ayudar a los que vienen atrás. Es una cuestión de servicio, no es una cuestión de autoridad, ni de posición, ni de yo soy más teólogo que el otro, yo le sé más a la Biblia que el otro. No tiene nada que ver con eso, nada que ver con eso. No es que sepas más o menos, es que tu obediencia le es más útil o no a Dios. El servicio a Dios cambia en función de qué tan obedientes podemos ser. Todos somos santos, amado. Pero Dios va dándole mayores responsabilidades a los que sufren mayores pérdidas por amor de su nombre. Eso guárdalo. Porque si quieres servir a Dios, hay que pagar, en el sentido de que se sufren pérdidas. ¿Sí lo entendemos? Abraham tuvo esta responsabilidad. Vete de tu tierra, de tu parentela, de tu casa, comienza su peregrinar, te lo voy a dar a tu descendencia toda esta zona, se va a Egipto, tiene problemas con su fe, me van a matar porque van a decir es su esposo, muriendo el marido podía tener acceso a la esposa, ya era viuda, y Abraham se imaginó el peor escenario. ¿Tuvo miedo? Sí, es mi hermana. ¿Pecó? Sí. Dijo mentira. ¿No era su hermana o sí? ¿Lo desechó Dios por esa acción? No. Lo perdonó, ayudó a salir del problema en el que se estaba metiendo y se lo llevó de inmediato de regreso hacia arriba, hacia la tierra de Canaán. Aquí no te quiero. Dios es misericordioso y nos va ayudando y nos va puliendo y nos va enseñando cómo servir de manera eficiente. Pero tienes que tener bien claro esto, amado. No hay un verdadero servicio sin que se sufra pérdida. No lo hay. Cuando se sirve a Dios, se sufre pérdida. Puede ser de cualquier índole. A lo mejor venir desde otro estado, cambiarse de ciudad, hacer esto, hacer aquello. Hay cosas que se hacen, que se tienen que tomar decisiones, sí. Pero si quieres un verdadero servicio e irte puliendo, debes de entender que el camino no es el de la comodidad, no es el de, pues aquí estoy y que Dios me use desde mi comodidad. Te va a pedir que dejes tu tierra, tu parentela, te va a pedir que hagas cosas y lo vas a saber. Sí me doy a entender, amados. La fe nos da la tranquilidad y las convicciones de saber que Dios está conmigo, que Dios es el que me está guiando, que Dios es el que me está amando. Y por lo tanto no tengo por qué dudar, aunque viva en un desierto, aunque tenga que pagar impuestos a los reyes, aunque tenga que hacer lo que tengo. Es necesario estar en ese estado de fe, amados. Sí. Es verdad que a Abraham se le conoce porque dejó su tierra y a sus parientes, etcétera. Pero toda su vida fue de fe. Toda su vida tuvo que vivir en fe, recorriendo la tierra que le sería dada a su descendencia y viviendo como un extranjero en una tierra que Dios le había prometido darle. Interesante, ¿no? Dios actúa así. Después de que regresa y que tiene el conflicto con los pastores de su sobrino y que se va su sobrino a Sodoma, a las ciudades del valle fértiles, bonitas, llegan otros reyes, se los llevan, Abraham va a rescatar, junta a los suyos y los va a rescatar. Sí. Dificultades tenían, por supuesto que sí. Es muy bonito decir, ay, la fe de Abraham, síguele leyendo. Sí, o sea, no nada más fue que dejó su tierra, síguele leyendo y tuvo dificultades. ¿No crees que estaba feliz de decir vamos a la guerra? Pues no estaba feliz.
Ya tenía más de 75 años para ir a la guerra, seguramente ya estaba arriba de los 80 años, cuando va a pelearse con reyes de otras ciudades, y él era nómada. Los desafíos se van a ir presentando, amados. Entiéndelo, tu vida, si decides seguir a Cristo, no va a ser una vida pasiva, va a ser una vida activa, donde va a haber decisiones, confiando en Él. ¿Sí lo vamos comprendiendo? Después se le presenta a su esposa, dice, oye, toma, ya cuántos años tengo, toma a mi sierva, vamos a decir que es nuestro hijo finalmente, y entonces hacen las cosas para que puedan nacer Ismael a través de la sierva de Sara, Agar. Y le va mal. Nuevamente una mala decisión. ¿Lo dejó Dios? No, no lo dejó. Pero no era la manera en la cual la fe se tendría que aplicar. Sí. No era la manera. La manera y la única manera en la cual la fe es justa o se toma por justicia es la que Dios establece, no la que nosotros suponemos que debe de ser. Es la que Él ha establecido. Él estableció una puerta angosta por la cual entró. Nadie va a entrar al reino de los cielos que no haya pasado por esa puerta angosta. Nadie. Aunque supongamos, aunque pensemos, aunque interpretemos, nadie va a entrar de una manera distinta si no es por medio de Cristo. Todos los que entran en el cielo entran por medio de Cristo. Tanto en el pasado como en el presente, amado. Porque Abraham pensó y vivió viendo hacia adelante, hacia el Mesías. La fe de Abraham, la fe de Moisés, la fe de los profetas, era hacia adelante, la nuestra es hacia atrás. De lo que Jesús ya hizo, ellos veían lo que Jesús iba a hacer. Escudriñaron acerca de la gracia que sería dada y veían hacia adelante. Nosotros miramos hacia atrás sabiendo lo que ya se hizo. Entonces, todo es por fe, siempre ha sido por fe. Toda la historia de la relación entre Dios y la humanidad ha sido por fe. La fe que usó Noé para construir un barcote. Todo ha sido por fe, amados. Que se ve en los hechos, pues sí, se ve en los hechos. Pero no son los hechos los que me hacen ser creyente. Es la fe la que me hace ser creyente y los hechos son el resultado de mi fe. No es lo mismo. Si yo creo que soy cristiano porque hago esto y esto, estoy en un error completito. Primero creo, primero me aseguro en Cristo y luego viene el actuar como consecuencia. Por eso Dios nomás le dijo, vete de tu tierra y tu parentela. Así de sencillo. Ni le dijo nada más. Sí, bendeciré a los que te bendijeron. O sea, le promete que sus acciones trascenderían. Nada más. Pero la fe ha sido siempre la que soporta nuestra relación con Dios como seres humanos. No las obras, no las acciones, no el hacer esto de esta manera, esto más esto da igual a esto. No. La fe es la que soporta y sobrelleva nuestra relación con Dios siempre. Sí. Así continuó Abraham. Dios le iba revelando cada vez más, hasta que finalmente se le presenta para anunciarle el nacimiento de su hijo Isaac. Date cuenta que las promesas de Dios siempre se van a cumplir en sus términos y en sus tiempos, no en los nuestros, en sus términos y en sus tiempos. Y aunque le querramos buscar a la Biblia para saber los términos y los tiempos, siempre lo decidirá Él. Aunque nosotros pensemos que ya dimos
Ya le entendí, esto es así. No hemos visto ni la sombra, amado. Vivimos apenas con un poco de sombra de lo que ha de venir en el reino de los cielos. Así que nadie puede jactarse de decir, yo ya le entendí. Pues si le entiendes, cree y avanza, ¿no? Se verán los resultados y serán para Dios. Cada uno tiene su propia responsabilidad y su propio llamado. Sí. Abraham finalmente llegó al cumplimiento, 99 años. 25 años después de que salió de su tierra. 25 años después, amado. Isaac nació cuando Abraham tenía 100 años. Las cosas no suceden en fast track, rapidito. 25 años después. ¿Y entonces todavía me queda por delante? Sí, todavía te queda por delante para ver promesas de Dios por cumplirse. No son inmediatas, pero confía. Todo lo que ha dicho es sí y amén. Todo. Aunque a veces no nos toque a nosotros verlo, es sí y es amén. Sí. Llega el nacimiento de Isaac, ¿no? Se presenta Dios mismo haciéndose hombre, junto con 2 ángeles, para darle las buenas nuevas. Ya no era la vocecita, ya no era la aparición, a lo mejor de una luminosidad o qué sé yo, cuando le dice, daré esta tierra a tu descendencia. No, ya come con él, se sienta a comer con Abraham, le da tiempo de ve y prepara lo que querías preparar. O sea, ya hay una cercanía de tal manera que Dios puede esperar a que Abraham prepare el platillo que les iba a invitar de comer. Entendámoslo, nuestra fe va creciendo y nuestra relación con Dios va creciendo y la manifestación y la claridad de Dios va a ir creciendo. Es muy curioso como muchas veces hay gente que piensa que ya lo sabe y ya todo lo que se tiene que descubrir está descubierto. No, amados. Si eso fuera el caso, Jesús no hubiera dicho, la vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a su Hijo, a quien Dios ha enviado. Nadie, ni el mayor teólogo de la historia, ha podido entender los misterios más que los que Dios le dejó entender a él. Y a otro le mostrará otra cosa, y a otro le mostrará otra cosa, porque así actúa él, no pone todas las cosas en un mismo depósito. Nunca lo va a poner en un mismo depósito, para que no se engrandezca el alma del ser humano. Así dice la Escritura. Para que no creyendo, hay tanta verdad sobre mi vida. Va dando de acuerdo a lo que necesitamos saber para los fines que Él tiene con cada uno de nosotros. Pero no pensemos que ya está todo revelado en el ser humano. Revelado está en la Biblia, eso no hay duda. Pero que haya un ser humano que diga, esto es igual a esto, está bien, si lo crees así. Pero a mí Dios me enseña que Él es admirable. Es admirable. Y que siempre voy a estar conociéndolo. Porque la vida eterna consiste en eso. Conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Y si no se genera en nosotros más bien una expectativa de lo que Dios me va mostrando, y por el contrario, me cierro a decir, ¿es esto? Nos vamos a perder de muchas cosas maravillosas. Sí. Y entonces, Abraham tiene esta buena noticia. Ya llegó el tiempo, de aquí a un año, tu mujer dará a luz un hijo. ¡Wow! Pero junto con la buena noticia, viene una mala noticia. Eso no quiere decir que Dios
siempre una buena va por una mala, no. En este caso, la mala noticia tenía que ver con dónde vivía su sobrino Lot, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y entonces, a pesar de que él estaba en paz con Dios, que había recibido la buena noticia, ves el corazón de un intercesor, de alguien que no se queda satisfecho con lo que ha recibido, y no por ingratitud, sino porque sabe que tiene una responsabilidad para con los demás. Y en este caso, la responsabilidad que tenía era para con su sobrino, y empieza a interceder. Y le dice: Señor, matarás al justo con el injusto, así que tal si hay 10 justos, qué tal si hay 30, y va bajando, ¿no? Se pone a hablar con Dios, pidiéndole a Dios que no vaya a ser injusto en que se lleve en su juicio a los que hubiese justos. Él pensaba en su sobrino, ¿no? En la familia de su sobrino. Y Dios le dice: no, manda a rescatar a Lot. Por eso podemos estar en paz. Si se avecinasen juicios, si se avecinasen cosas terribles sobre la tierra, tranquilos. Somos como Lot, amados. Seremos puestos a salvo. Y si alguno, la manera en que Dios lo pone a salvo es llevándoselo, bendito sea su nombre, para nosotros morir es ganancia. Así que no te preocupes por, ¿qué va a suceder? Va a suceder lo que está escrito, se acabó. Confía y descansa en Dios, que la paz de Dios esté sobre cada uno. ¿Sí? Entonces te vas dando cuenta cómo la vida espiritual de Abraham empieza desde esa vocecita hasta que Dios se le presenta. Entiéndase, no quiere decir que de aquí a unos 50 años Dios se te va a presentar, o de 30 o de 20, si vas madurando. Eso es decisión, si él lo quisiera así. Pero lo normal es que si vas creciendo en que te quede más claro cómo servir a Dios. Porque tiene que ver con servicio. Sí lo vamos entendiendo más. Te falta y nos falta mucho camino por andar, como Elías. Levántate, ¿qué te andas tirando al suelo? Y dices: no soy yo mejor que mis padres. Ya levántate, te falta mucho trecho por andar. Pero sí ten presente que servir es sacrificio. No vayas a pensar que no lo es. Finalmente, las ciudades de Sodoma y Gomorra son destruidas. Dios saca a Lot, y Abraham envejece y termina sus días como nómada. Antes que esto suceda, se da un evento que es como la culminación y la prueba más grande a su fe. Llega Isaac, crece Isaac, ¿no? Ya tiene cierta edad para andar cargando leña, etc. Y Dios le dice: sacrifícame a tu hijo, tu único hijo. Amado, los retos van a ser cada vez mayores. No creas que no va a pasar. Pon en el altar a tu hijo, pon en el altar a tu hija. Porque finalmente, si nuestra vida está vinculada de tal manera como lo estaba Abraham, finalmente es hijo de la promesa, es el hijo que me dio, ¿sí? De tal manera que Dios compita con nuestros hijos, no vamos a servirle a Dios bien. Tenemos que ponerlo en el altar y decir: hágase tu voluntad sobre él o sobre ella. Sí. Finalmente llega el momento y duele y pesa, pero el servicio se purifica, el corazón se limpia, y eso es algo que solo lo hace la pérdida, el sufrimiento, pero la fe y el consuelo de Dios. Sí me doy a entender, amados. Sí se sufre pérdida, servir implica pérdidas, pero el consuelo de Dios viene acompañado
cuando se duele el corazón del hombre. Cuando te dicen, aquí estoy. Y sabes que te lo está diciendo. Y sabes que te está doliendo, pero también sabes que te lo está diciendo, aquí estoy. Sé que te duele, pero aquí estoy. Y eso fortalece la fe. Esta es una fe que impacta. Es una fe que impacta, porque tuvo un inicio pequeño, pero ya suficientemente fuerte como para poder decir, ah, caray, atrévete a dejar tu tierra y tu parentela. Sí, sí. Como anécdota, cuando Dios me convocó a irme de la Ciudad de México como misionero, definitivamente lo primero que pensaba era en mi familia. Nadie de mi familia, de mi parentela, había estado tan loco como para irse de ciudad a otro estado. Todos son de aquí, yo nací aquí, etcétera. Aquí radiqué toda mi vida. Y cuando Dios me dice, vete para acá, esto me bendijo mucho. O sea, este ejemplo de Abraham, dije, Señor, si él pudo, ¿por qué no yo? Si me estás llamando, pues ahí te voy. Y duele mucho, amado. Todavía tengo muy presente en aquel momento cómo estaba subiendo las cosas al camión que iba a salir hacia Veracruz, hacia el estado de Veracruz, la sierra de Veracruz, mejor dicho. Y el semblante de mi papá, como si le estuvieran desprendiendo algo, yo lo veía desde la cabina del camión y se me quedó muy grabado su semblante de como si estuvieran desprendiéndole parte de él. Y duele, sí pesa, pero Dios es fiel y verdadero. Nunca dejaré de agradecer el camino por el que me ha llevado. Nunca, aunque duele. Te invito a que lo hagas. Te invito a no tenerle miedo al dolor. Sí, pesa, pero vale la pena. Y a veces Dios gira las cosas de tal manera que nuevamente estoy acá. Regresé a la Ciudad de México. Cuando yo ya no me daba, nunca me imaginé volver a la Ciudad de México. Pero así fue. Él quiso que así fuera. Él es fiel y verdadero. Confiemos en Él. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. ¿Cómo puedes no creer en Dios? ¿Cómo intentas ignorar su voz? Él ha dado muestras de sus maravillas, puedes ver su poder. Él eclipsa el sol hasta apagar, la más densa noche hace brillar. Todo lo transforma en su designio soberano, porque es Dios, solo Él es Dios. Vamos a entonarlo una vez más, porque habla acerca también de la fe, de creer en Dios, de que Él es bueno y misericordioso. Gracias, Jesús. ¿Cómo puedes no creer en Dios? ¿Cómo intentas ignorar su voz? Él ha dado muestra de sus grandes maravillas, puedes
la más densa noche hace brillar. Todo lo transforma en su designio soberano, porque es Dios, solo Él es Dios. Gracias, Jesús. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto acallará. Aun cuando todo esté perdido yo, creo en Dios, porque es la esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Amén, Señor. Creemos en ti, Padre. Eres bueno, Padre. Eres misericordioso. Dios al mundo vuelve con su amor, su justicia y tierna compasión, mas su gracia alcanza a todo aquel que arrepentido clama a Él, solo a Gracias, Jesús. Dios. Dios es siempre fiel hasta el final, porque ha prometido caminar a nuestro lado, cerca está, porque Él es Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto acallará. Aunque todo esté perdido yo, creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto acallará. Aun cuando todo esté perdido yo, creo en Dios, que es mi esperanza en medio del dolor. Gracias, Jesús. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y Amén, Señor. Eres bueno y misericordioso. ¿Cómo puedes no creer en Dios? ¿Cómo intentas ignorar su voz? Él ha dado muestra de sus grandes maravillas. Puedes ver su poder. Él eclipsa el sol hasta
designio soberano, porque es Dios, solo Él es Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y con su mano alzada pronto acallará. Por cuanto todo esté perdido yo, creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Cantaré su grande salvación, porque aún vivo y creo en Gracias, Jesús. Creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios, porque vivo y creo en Dios. Quiero invitarte a que solo escuches. No te preocupes tanto por cantar. La verdad es que es un momento para estar con Él, para derramar nuestro corazón con Él. ¿Cómo puedes no creer en Dios? ¿Cómo intentas ignorar su voz? Él ha dado muestra de sus grandes maravillas. Puedo ver su poder. Él eclipsa el sol hasta opacar. La más densa noche hace brillar. Todo lo transforma en su designio soberano, porque es Dios, solo Él es Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto acallará. Aun cuando todo esté perdido yo, creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Dios me mundo y con su amor, su justicia y libre compasión, mas su gracia para que vive arrepentido, cantaré solo a
aunque yo no puedas vislumbrar, Dios es siempre fiel hasta el final, porque ha prometido caminar a nuestro lado, cerca está, porque creo